En ese momento influyó muchísimo, ¿no? Como arquitectos, ¿creéis que hay lugares que no necesitan decoración? Es que a veces esto que se dice de no decorar, no sé si se te está refiriendo a lo mismo, ¿no? Pero a veces esta forma de no decorar, de que un espacio sea muy limpio, es una forma de decorar. La elección de un color blanco puro implica muchas cosas. Y si os dejan, podríais hacer algo más que el acabado, o sea, vuestro trabajo podría ir a estar cerca del decorador. Yo eso creo que todos los arquitectos una u otra vez lo hacemos, mejor o peor, ¿no? Pero sí que se hace. ¿Por capricho? ¿Porque el cliente confía en vosotros? ¿Porque te involucras mucho en un proyecto? Yo creo que lo más importante al final es tener confianza y acabar conociendo al cliente y que te lo pidan, ¿no? Y que te dejen, ¿no? Y bueno, depende, claro, es que nos estamos centrando, estamos hablando del arquitecto, Sí, y de alguna además forma estamos centrándonos en una parte de la arquitectura que le estamos dando la razón a muchas de las cosas que decían las entrevistas, o sea, hacer casas. O sea, un arquitecto hace casas, pero como decían otros, hace locales, hace restaurantes, hace bares, hace lo que le dejen. Vale, acaba y después hablamos de locales, perdona. Yo lo que venía era un poco de esto, ¿no? Cuando ahora preguntabas hasta qué punto llegas o hasta qué punto te gustaría llegar dentro de la decoración. Hablábamos de la confianza con el cliente o de la vivienda colectiva y la vivienda particular, de esas posibles diferencias. Después de las diferencias se hacen muy grandes cuando tú empiezas a hablar de locales, empiezas a hablar de un restaurante o empiezas a hablar de un pub. De un restaurante que lo importante es la comida y todo lo que se pueda llamar decoración va a ser una serie de cosas que tú tendrás que poner ahí para crear una serie de atmósfera, un ambiente, por ejemplo. un tipo de luz que en un restaurante igual lo que tienes que conseguir es que lo único que se vea la comida, si es un restaurante de autor, un ambiente para que sea agradable, un tipo de sonido, un tipo de acústica. En cambio igual en un caso como puede ser un pub que el producto, o sea, lo que vende, el pub es un producto de consumo rápido y lo que vende en sí, las copas o lo que te ofrecen no es diferente del bar de al lado. Un pub funciona o tiene valor o no tiene valor solo por la imagen. Entonces en el momento que a ti te cargan un pub, probablemente lo que te están pidiendo como parte del programa es que resuelvas eso. Que resuelvas todo, sí. Que resuelvas eso. Y si no les das una imagen que vender... ¿En el pub es más labor de arquitecto o más labor de decorador? Pues es labor, pues depende. Hay veces que también... Porque sí que la vida de los pubs es muy limitada, que de cada 5 años... Sí, se puede entender más como una labor años. más de tipo de escenografía, si quieres, ¿no? Pero eso también, evidentemente, lo hace un arquitecto. Aparte de todas las cuestiones técnicas que implica, que necesariamente las tiene que hacer un técnico. No solo un arquitecto, un ingeniero, un arquitecto. El arquitecto es un poco el que más o menos puede canalizar mejor todos los aspectos, ¿no? Volvamos al restaurante, para no dejar tampoco de lado el diseño. Os encarga un restaurante, Sí. Diseñáis un restaurante, proyectáis un restaurante, más o menos con lo que os pide un cliente, pero llega, por ejemplo, algo tan necesario en un restaurante, aparte de la comida, como es toda la imagen. En ese momento hay un diálogo con el diseñador, no lo hay. ¿Os habéis encontrado con casos en que tenéis algo proyectado pero que no cuadra con el diseño que se le da después? Vamos a ver, con esto del diseño hay un tema, ¿no? Diseño en general, ¿no? Diseño gráfico, diseño de todo tipo, ¿no? Los arquitectos tendemos, igual por nuestra formación, ¿no? Que es así, pues desde el punto de vista gráfico y demás, es muy amplia, tendemos mucho a hacer un poco de todo, ¿no? O a creer que podemos con todo, ¿no? Y sí que es verdad que yo creo que hay disciplinas que tienen sus propias herramientas y que nosotros no las controlamos. En el sentido por ejemplo, de un diseñador gráfico, pues posiblemente hay elementos a la hora de proyectar, a la hora de abordar los problemas que sí posiblemente tengan mucho en común, pero ellos trabajan con otra serie de herramientas, ¿no? En ese sentido yo sí que creo que en ese caso, por ejemplo, en el caso del restaurante, sí que creo que tiene que haber un diálogo pues muy fluido sería lo ideal, ¿no? Que hubiese un diálogo muy fluido entre el diseñador. Vosotros dejáis una pared blanca por X motivos, porque vosotros consideráis que es necesaria ese espacio blanco pues para separar dos ambientes o por lo que sea, y de repente llegue el diseñador gráfico y os estampe ahí el logo del... Claro, si tú lo has dejado pensando que ese va a ser el sitio para que te estampen un logo, bien, si esa pared es blanca porque necesitas una luminosidad o ampliar el espacio de alguna forma y lo que te estampan es un logo negro, pues es una faena. ¿Y por qué no existe ese diálogo? Bueno, sí que existe. Nosotros trabajamos mucho con diseñadores gráficos, incluso para nuestra propia imagen. La emoción de la arquitectura. La emoción es ese algo más que hay que darle a los espacios, ¿no?
que sería lo ideal, ¿no? Hay una frase tuya, que, no sé si es tuya o que, no creo que tú la dijiste, que es que detrás de cada proyecto tiene que haber al menos una idea. Al menos una idea. Es sí. tuya. Sí, yo algo de eso comentábamos el otro día. Por lo menos una, ¿no? Por lo menos una, ¿no? Sí, pero una idea es mucho más, ¿no? Seguramente haya muchas más cosas que una idea, ¿no? Pero es que lo que decíamos antes, ¿no? La idea, yo creo que cada vez pienso más, o sea, de alguna forma cuando te forman como arquitecto, cuando te forman en la escuela te hacen creer que tienes que tener una idea, o sea, algo que viene, una idea feliz, ¿no? Que viene de ahí, que tienes que ser coherente hasta el extremo. Yo creo que el fallo de esto, yo creo que lo aprendes también cuando estás terminando la carrera, es que por muy coherente que seas, como hayas tenido un resbalón al principio de la idea, la coherencia te lleva al lado contrario, ¿no? Yo creo que la idea tiene que ser más acompañada de todos los requisitos reales que existen, tiene que ser más ese discurso del que antes hablábamos, de que al final viene a ser tu forma de entender el mundo, no solo como arquitecto, sino como persona. No, esto es un camino de ida y vuelta y esto es como la historia, ¿no? Que te la cuentan de manera lineal, pero esto es un tema mucho más complejo, ¿no? La emoción, que la dejábamos ahí. La emoción son todas esas cosas en relación, por ejemplo, lo que hablábamos antes de un espacio, el tema de crear una atmósfera, que hablaba antes Iván. Pues una atmósfera son muchas cosas, es el sonido de un espacio, es la temperatura de un espacio, es las texturas de los materiales, la conexión entre los diferentes materiales y la coherencia, son los recorridos, es la luz, es todas estas cosas, si se conjugan bien, pues algunos consiguen que haya emoción. Bueno, y yo creo que también es la emoción que tú pones cuando estás haciendo un proyecto y si has puesto mucha y hay buena intención por todos los lados, poderla transmitir, ¿no? Que yo creo que eso es bonito, cuando ves que toda la emoción que tú pones en un proyecto, de repente el cliente se la estás metiendo dentro y se está poniendo contento también igual que tú, ¿no? O sea, eso yo creo que es lo más bonito cuando te pasa algo de eso. ¿Creéis que la gente entendió o perdió la confusión que había entre arquitectura, diseño y decoración? Yo creo que estará más confuso. No, seguramente sí. Vale, bien. Pero por lo menos la gente sabe que puede confiar en vosotros, que necesitamos un diálogo entre arquitecto, cliente y el resto de los aspectos que traen a formar parte. Óscar Andrés, Iván Andrés, muchísimas gracias por venir hasta Coruña, hasta Conversas sobre Arquitectura y hasta el sur de Sutega. Muchas gracias.